todos, muy buenos días. Soy Carlos Larraqui. Hoy vamos a hablar de la situación del gobierno y el golpismo. Ya llegamos a Semana Santa. Afortunadamente, todavía el gobierno está en pie y mejorando. Al kirchnerismo se les está terminando el tiempo y ellos lo saben. Hay muchas señales donde vemos cómo el kirchnerismo está buscando desesperadamente, está dando manotazos de ahogado para encontrar al candidato que pueda reemplazar al presidente Milei y las alternativas, por supuesto, para derrocarlo. El kirchnerismo hoy, como dice alguno de sus integrantes, está diezmado, está destruido, pero es un dragón herido. Es un dragón que si nos acercamos puede lanzar una bocanada de fuego y quemarnos a todos y hundirnos a todos. Mira esto, mira lo que dice este señor. Estoy muy enojado con Moreno. ¿En Con quien serio? compartí 5 programas y sé que vos estás bien con él. Está bien, vos sos joven, tenés que hacer tu experiencia. Está con Pichetto, que es un traidor. Pichetto es Macri. Y se lo están comiendo, se está metiendo como topo de nuevo en el peronismo. O sea, son cosas gravísimas las que pasan. ¿Por eso estás enojado? Por todo. Pichetto, boludo, Moreno, a quien admiro, lo seguí, lo acompaño en 5 programas que voy. Son amigos. Pero ahora me lo que quiere instalar a Pichetto como un hombre de Estado. Pichetto es un traidor. Pichetto estuvo con Menem, con Kirchner, con Cristina. Y se fue con Macri. Y es un topo de Macri que están metiendo en el peronismo porque lo dijo Macri. Y el peronismo es una papa infiltrarlo, si no hay peronismo. Hablan de peronismo todo el día. ¿Y dónde está el peronismo? Lamentablemente está todo terminado y lo mejor que puede pasar es que esté todo terminado. Esto fue grabado hace varios días atrás y no sabíamos bien hacia dónde se dirigía lo que decía este señor, pero si lo vinculamos con el artículo del fin de semana del diario Perfil, nos vamos a dar cuenta que Moreno está buscando, así como otros kirchneristas, están buscando a la persona que reemplace a Javier Milei, eventualmente en caso de que logren derrocarlo, logren bajarlo por alguna de las vías posibles que están estudiando. Pero como el kirchnerismo está destruido, no logran encontrar la forma para el helicóptero de Milei. Vamos a escuchar el audio, lo pasé a audio, el artículo de Fontevecchia y veamos las coincidencias. Pichetto presidente, la sociedad hizo el diagnóstico correcto en las elecciones del año pasado, Argentina precisa muchos cambios. Quizás, eligió el remedio incorrecto al hacer presidente a quien no cuenta con las herramientas para realizar esa transformación. Lo importante y sustentable en el tiempo requiere la aprobación del Congreso y para lograr esos acuerdos, el presidente no solo debe tener un caudal propio de legisladores, también tiene que tener la capacidad de seducir a parte de la oposición, mucho más en este siglo XXI de fragmentación de los partidos políticos, como resultado de la fragmentación también del sistema de comunicación. Pero quizás eligió al presidente correcto para hacerles un service rápido a la política y a la economía que destape a los hachazos los nudos que la estrangulan, para dejar paso a otro agente que pueda convertir en leyes los cambios que el país precisa. Uno que destruya y otro que construya. Ya antes de las elecciones Carlos Melconian, quien hubiera sido el agente del cambio de haber ganado Juntos por el Cambio, llamaba a Milei, rompehielos almirante Irízar, como metáfora de aquel que rompe lo duro abriendo paso para la verdadera y definitiva armada. Y un mes antes de que Milei asumiera, el 10 de noviembre, titulé esta columna por Villarruel, ella, el plan de Macri, conjeturando sobre las cualidades de la vicepresidenta, que vale la pena releer ahora cuando Victoria Villarruel se convirtió en la protagonista de la agenda, ante el rechazo en el Senado del DNU y su conflicto con el presidente y su círculo más estrecho, por haber permitido la sesión. 2 meses después de esa columna ilustrada con una foto de Victoria Villarruel con la banda presidencial, a comienzos de enero el diario Financial Times la entrevistó siguiendo la misma conjetura de su eventual presidencia, y un textual retuiteado por la vicepresidenta diciendo que estaba preparada para lo que fuese necesario enfrió aún más su relación con Javier Milei. Esa conjetura asume la hipótesis de un Javier Milei que renuncia, abrumado por los rechazos de sus políticas por el Congreso, la Corte Suprema y, la calle, manifestaciones en su contra, como las de 2001 contra de la Rúa, Cavallo. Otra conjetura frente a los mismos hechos es la de una destitución por mal desempeño de las funciones, en un juicio político, que requiere los votos de 2/3 de los diputados para que prospere y 2/3 de los senadores para que decida la destitución o no, siempre de los presentes y no del total del cuerpo. El juicio político, artículo 60 de la Constitución, es solo para presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y jueces de la Corte Suprema. Dado que el mal desempeño es totalmente subjetivo en el caso de un presidente, un juicio político solo prosperaría frente a una situación que haga inviable un gobierno y en ese caso, es probable que el presidente o la fórmula presidencial renuncien como fue en el caso de la Rúa y previamente su vicepresidente Chacho Álvarez. Esta hipótesis continúa con la aplicación de la ley de acefalía, cuya última modificación fue casualmente en el año 2002 en medio de la última gran crisis de gobernabilidad. Simplificadamente en una asamblea legislativa los diputados y senadores por simple mayoría de los presentes eligen a quien ocupará la presidencia hasta terminar el mandato del renunciado o destituido. El elegido debe ser diputado, senador o gobernador de provincia. El antídoto sería que esa persona no fuera un cincuentón como Milei, Massa o Kicillof, sino alguien con más de 70 años que permita a la generación de políticos prominentes actuales tener la posibilidad de competir para presidente en 2027 sin tenerlo de adversario.
Pero al mismo tiempo, tendría que tener la posibilidad de cruzar la grieta, tanto primero para ser electo, como luego para hacer aprobar las leyes que se precisan y serían la causa del fracaso de quien viene a sustituir. Tendría que ser votado tanto por Unión por la Patria como por el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, el socialismo de Santa Fe y el peronismo de Córdoba, dejando afuera solo a la Libertad Avanza y eventualmente a los bullrichistas. Quien reúne todas esas condiciones es Miguel Ángel Pichetto, que este año cumplirá 74 años y presidió tanto el bloque justicialista de la Cámara de Senadores durante 17 años, 2002, 2019, atravesando 4 presidencias, Duhalde, Kirchner, Fernández de Kirchner y Macri, como ahora en diputados preside el bloque de Hacemos Coalición Federal, que agrupa al peronismo de Córdoba, el socialismo de Santa Fe, a la coalición cívica y parte del PRO con los representantes de los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y de Chubut. Ignacio Torres. Pichetto fue candidato a vicepresidente en 2019 junto con Mauricio Macri e intentó ser candidato a presidente en 2023, siendo precandidato sin llegar a las PASO. Quizás, el destino golpeó su puerta cuando menos lo imaginaba. La sociedad pide cambios, pero también quien los pueda implementar. Los ejecutores y los ideólogos ya tienen todo bien estudiado, están buscando todas las posibilidades para derrocar al gobierno, inventan enfrentamientos, tratan de confrontar al presidente con la vice, más de lo que puede haber alguna diferencia que realmente a nosotros no nos interesa. Siempre hay diferencias, como dice el presidente, los liberales no son manada, cada quien tiene su forma de pensar y obviamente van a haber discrepancias. En toda sociedad, en todo matrimonio, por decirlo de alguna manera, hay discrepancias. ¿Por qué no habrían discrepancias entre el presidente y la vice? Eso no quiere decir que vayan a destruir el gobierno, vayan a tirar al gobierno por la borda o la vicepresidente sea golpista. Pero la oposición está buscando todas las posibilidades para ver cómo puede derrocar al presidente, cómo puede meter al presidente al helicóptero. Pero lo que no toman en cuenta es que el presidente es una persona que verdaderamente se les ha puesto bastante difícil. No va a renunciar así nomás. No es un de la Rúa, no es una persona floja, va a ir hasta las últimas consecuencias, así lo dijo. Tenemos enfrente una situación donde hay, por un lado, quienes quieren derrocar al presidente y se les acaba el tiempo, y por otro lado, un presidente que les va a costar muchísimo domarlo. Para los que no entienden mucho de economía, sin ser peyorativo, les voy a comparar la situación del país antes de Milei y después de Milei con una represa. La represa era el gobierno anterior que estaba conteniendo la inflación, estaba conteniendo el agua atascada en esa represa, pero cuando todo este último año, cuando se hizo la campaña política, emitieron billetes a lo estúpido y toda esa agua empezó a desbordarse. Ya llegaba un punto donde esa represa no podía contener todo ese caudal de agua, que era la inflación que venía atrasada. Metían controles de precios, metían, o sea, todo lo que querían meter para controlar la situación, obviamente que no sirve para nada. ¿Y qué pasa? Llega el presidente Milei y tiene que abrir las compuertas, porque ¿qué iba a pasar? Si esa represa seguía llenándose, seguía inundándose, se iba a requebrajar, se iba a romper y iba a inundar a todos los argentinos. Eso se llama hiperinflación. Esa hiperinflación nos iba a tapar a todos y íbamos a llegar a niveles de pobreza insospechados. El presidente habla de 90% de pobreza, pero pues, o sea, todos por abajo del nivel de pobreza, salvo pues obviamente la gente rica, que son los que siempre tienen posibilidades de zafar de esas situaciones. Entonces, el presidente Milei abre esas compuertas, deja salir el agua, obviamente que nos tapó bastante esa agua, en el primer momento fue el más duro, el más difícil, son estos meses hasta junio, de diciembre a junio, donde pues estamos pataleando para salir a flote, pero en junio se va a ver la luz. Eso es lo que plantea no solamente el presidente Milei, sino todos los economistas serios, obviamente, el Fondo Monetario Internacional, ya muchos economistas le están diciendo al presidente que ya podría quitar el cepo, pero no lo hace justamente por lo que dijo. Tengo miedo de que esto se me dé vuelta y pues sea contraproducente. Entonces vamos a esperar hasta junio, donde tengamos una inflación del 6-7% y sea mucho más fácil de manejar, que para el mes de junio ya el gobierno tiene planeado tener una reserva de 20.000 millones de dólares. El país estaba sobreendeudado, con reservas negativas, el Banco Central explotando y pues el Tesoro explotando. Todo eso es esa inundación que provocó la apertura de compuertas que tuvo que hacer forzadamente el gobierno para que no se rompiera la represa y no nos ahogáramos todos. Entonces, para el mes de junio, esto va a empezar a cambiar y es el momento donde se les termina el tiempo a los kirchneristas. Si no lo voltean al presidente antes de junio, no lo van a poder hacer luego.
Vamos a ver en un screenshot de pantalla de la inflación, cómo fue proyectada de diciembre a junio versus la inflación real, hasta donde se la conoce, y vamos a ver cómo esta inflación viene bajando mes a mes hasta el mes de junio, ya prácticamente a niveles de un dígito y totalmente controlable. En el mes de diciembre, la inflación, hay quienes hablaban del 30 al 40%, terminó siendo el 25,5%. En enero hablaban de 25 a 28% que iba a ser la inflación, terminó siendo el 20,6%. En febrero, también el rango de inflación estaba entre el 15 y el 18%, los que mejor auguraban eran los del 15%, terminó siendo el 13,2%, y de ahí seguimos con marzo 18, abril 15, mayo 10, junio 8, julio 7, agosto 6%. Esta es la proyección que se hace, y lo que podemos sacar de todo esto es que muy probablemente, si la pendiente llega a continuar en el ritmo que viene, probablemente para el mes de junio estemos alrededor del 6-7%, lo cual sería ya el acabose para el kirchnerismo. Pero el kirchnerismo es peronismo y no lo podemos subestimar. El peronismo o kirchnerismo es un dragón herido y que en cualquier momento nos puede quemar a todos. Por eso vamos a ver algunos videos con algunos comentarios que hicieron algunos peronistas o kirchneristas y cómo están buscando tirar abajo al loquito que está gobernando en este momento, el loquito que los tiene a todos desconcertados y que no saben para dónde correr. Vamos a ver el video. La gente no tiene, se congelan los salarios, los comedores infantiles, los comedores populares, los comedores escolares han dejado de funcionar. Todo eso significa hambre, todo eso significa imposibilidad de que las familias puedan alimentar a sus hijos. Eso es, digamos, un combo social, digamos, que está latente ahí, que en cualquier momento puede estallar. Este es el gobernador Ricardo Quintela de La Rioja, que parece que vive en otro mundo, y tiene en La Rioja el 59% de los niños viven en hogares pobres, y a través del INDEC nos enteramos que a partir de los 16 años es la edad donde los niños empiezan a aspirar cocaína. Así que el gobernador Quintela no tiene mejor cosa que decir que el país en manos de Milei va a explotar, va a estallar. Vamos a ver otro video. Las cosas no están bien, no van a terminar bien, lamentablemente. ¿Qué significa no va a terminar bien? Porque vos sabés que están todos muy sensibles, Mario. Yo lo dije en la Cámara el día que me tocó exponer en la ley ómnibus cuando se votó en general. Estamos jugando a la ruleta rusa con la paciencia del pueblo. Y alguien dijo que cuando el pueblo pierde la paciencia hace sonar el escarmiento. Entonces es ahí donde yo le pido al señor presidente que reflexione, que más allá de sus ideas políticas y económicas que no comparto, tampoco puede tirar el violín con la fuerza que lo hace, porque el violín se va a cortar. Y que se corte el violín significa un costo social, no económico, social. Dios no quiera, va a ser peor que el 2001. Este diputado es Mario Manrique, este que habla con la voz así de arrabalero, de la vocecita de barra brava que amenaza al presidente con que las cosas no van a terminar bien, con que lo advierte al presidente, que está tirando demasiado del violín. Este diputado es el que le dio la espalda en el Congreso, pues al presidente no le importó mucho, obviamente que no le importó mucho de este personaje, pero les da el micrófono para que digan toda esta sarta de estupideces. Vamos a ver otro video. Cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y para marketing, arranquen nomás si no llegamos. ¿No hizo ya suficiente daño Kicillof? Poneme, por favor, pérdidas ocasionadas por Axel Kicillof. Números, yo no opino. Datos. 16.000 millones de dólares por expropiación recontra fallida de YPF. Kicillof. 4.600 millones Club de París. Dale, seguí. 16.000 millones por los fondos buitre, también. 3.000 millones por la deuda de la provincia. 2.800 millones por el cupón PBI como ministro de Economía. Nos hizo pelota. Nos hizo perder casi 50.000 millones de dólares como ministro y como gobernador. El mismo que trataba, yo me acuerdo, de tarados a los que querían frenar esa expropiación de YPF, mirá.
Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Y no sería nada que siga hablando este señor que dejó este desastre en la Argentina, un desastre infernal con sus genialidades, ¿no? Sino que todavía sueña con ser presidente. Y eso es lo peor de todo, pero en Argentina de Narnia, lo que ha pasado en Argentina y que es muy posible que hasta pueda llegar a ser presidente este tipo. ¿Qué nivel de desigualdad e injusticia estamos dispuestos a tolerar? Claro. Es una pregunta que le cabe al más pobre de los cartoneros o al mejor acomodado de los militantes populares. ¿Hasta cuánto vas a aguantar esto? ¿Cuánto falta para que salgas a la calle enojado, indignado, indignada? En serio. Aquí está otro más, otro personaje que está tratando de movilizar a personas diciéndoles que cuánto falta para que salgan a la calle a romper todo, ¿no? A voltear al gobierno, ¿a qué? ¿Cuánto falta? Este es el kirchnerismo que está buscando voltear al gobierno, pero se olvidan de todo lo que hicieron. Y lo peor de todo, siguen hablando, todavía hablan. Desesperados, se le acabaron los curros. Ese es el punto. Se les acaban los curros, se les acaba el tiempo. Quiero ser presidente dentro de... ¿Cuánto? 3 años y medio. 3 años y medio. Ponele. No querés ser antes. Mientras sea a través de los mecanismos constitucionales como el juicio político, si hay un mal desempeño en las funciones, no tengo ningún problema. Es decir, tampoco me va a dar demasiado escozor plantear que frente a un agravamiento de los niveles de pobreza, la inhabilidad moral o juicio político es un mecanismo constitucional y no hay que tenerle miedo a plantear esas cosas. Ahí está, ahí lo tenés. Otro que sueña con ser presidente, con llegar al poder, con manejar al gobierno. Este hombre es increíble, otro que es increíble, otro impresentable más. Quieren llegar al gobierno, pero ¿cómo quieren llegar? Por las buenas no llegan, porque con los votos este no va a llegar a ningún lado, espero, pero estamos en Narnia, obviamente. Pero fíjate, ¿cómo quiere llegar al gobierno? Volteando a Milei, volteando al presidente constitucional, y habla de legalidad, de las vías legales, que no hay que tenerle miedo. Pues ahí tenés. Esto es el kirchnerismo. Ese es el kirchnerismo. No puedo y no dejo. Y si no puedo, te destruyo. Vamos a ver otro. Ayer festejando un dibujo que ha hecho el señor Abaña a través del INDEC. Nadie cree en el 13,2%, nadie cree en el 13,2%. Viven otra realidad, viven encerrados en su mundo y no ven, ¿no?, el daño que están provocando. ¿Nosotros cómo manejábamos la inflación? ¿Querés que te recuerde? Decime. Bueno, nosotros teníamos a Moreno con una 9 milímetros arriba de la mesa hablando con los empresarios. Eso es verdad, él lo desmiente. Pavada no, muchachos. ¿Pero a vos te parece que esto es una forma de hacerlo? No, yo te estoy contando cómo hacíamos nosotros. Y la otra variante era mintiendo en el INDEC. Había 5 y decíamos que había 3. Bueno, así cualquiera controla la inflación. Ahí lo tenés. Este es el kirchnerismo. Esta es la gente que estaba manejando el país. Primero, pues un personaje que estuvo callado durante 4 años mientras el país se venía abajo, se desplomaba. Mientras manejaban la inflación, como lo decía Delía, ¿no? Ahí Delía confesó cómo manejaban la inflación, a punta de pistola y dibujando y metiendo la mano en el INDEC. Cosa que después nos costó juicios de miles de millones de dólares por haber fraguado la información del INDEC y haber perjudicado a los inversores. Ese es el kirchnerismo. Ahí lo tenemos. Pero se rasgan las vestiduras, ¿no? Ahora el gobierno está dibujando el INDEC, porque como ellos eran corruptos, piensan que todo el mundo es corrupto y todos se manejan de la misma manera. Sigamos. Si la Argentina tiene que importar alimentos, entonces apaga la luz. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Qué vamos a hablar sobre estupideces? ¿Qué vamos a hablar sobre estupideces? Si la Argentina tiene que importar autos, vamos a discutirlo. La Argentina tiene que importar cohetes, vamos a discutirlo. Tiene que importar submarinos nucleares, vamos a discutirlo. Tiene que importar tanques, vamos a discutirlo. Tiene que importar alimentos, no hay posibilidad de discutir. Yo pensé que era una joda cuando me lo empezaron a decir. No, lo acaba de anunciar el vocero. Imagínate vos, la Argentina importando alimentos, pero es una cosa increíble. Este es un gobierno de imbéciles. ¿Está bien? No va. Es un gobierno que no entiende siquiera, no revisa ni siquiera sus
su sueldo. Si va a importar alimentos, ya está, amigo, ya está. Un gobierno que importa alimentos, que dice que su política va a ser importar, la Argentina importando alimentos, pensé que era una joda. No es lo mismo, hay que explicar. Si no se explica, es lo mismo. Y no es lo mismo. Pero nosotros, perdóname, De poder levantar la mano y pedir la palabra. Y si no te la dan, no hablar, porque es una reunión donde después se va a dar la palabra a los que soliciten la palabra. Si querés, levantá la mano. Bueno, entonces no tenés la palabra. No tenés la palabra. No tenés la palabra. Si no levantás la mano y se te da la palabra, no tenés la palabra, porque no pueden todos al mismo tiempo hablar cuando quieren. Es una metodología que se ha consensuado de funcionamiento. Si no estás de acuerdo, levantá la palabra. Levantá acá en una reunión delante mío. Punto. Acá, las que estaban presentes cuando se decidió hacer este paso. Si no levantás la mano y se te da la palabra, le voy a pedir que te retiren de la reunión. ¿Está claro? Oye, por favor, la sacan de la reunión, se retira de la reunión. Listo. Hasta luego, gracias por venir. Si alguien pase y quiere retirar, bueno, no te doy. Cuando te dé la palabra a la subsecretaria, se la. Ahora no. Ahora no. autoritarismo puro. Por favor, la retiran a la señora. La retiran a la señora. ¿Qué nos vas a decir? Por favor, la retirás a la señora de la reunión porque no se ajusta a la metodología. Y si alguien más considera que se tiene que retirar de la reunión, no hay ningún inconveniente. Todo está grabado y se va a subir en internet así, como está. No va a haber edición como en TN, Exactamente como está, se va a subir a la reunión. Y ahí lo tenés, otro que habla cada rato, Guillermo Moreno, un patotero, pendenciero, amenazador, mala persona, mal bicho, una persona que fue secretario de Comercio Interior en Argentina y que se la pasó apretando empresarios, supermercados. Ese es Guillermo Moreno, misógino, una persona que maltrataba al que se le ponía delante, sobre todo a las mujeres, porque estos machitos son más machos con las mujeres y con una pistola arriba de la mesa. Ese es Guillermo Moreno. Hizo cerrar casi 200 frigoríficos, destruyó negocios. Ese es Guillermo Moreno, y habla, y todavía está tallando en el gobierno. Estos machitos, estos patoteros, estos pendencieros, estos barrabravas, son el kirchnerismo. Son los que quieren voltear a Milei. El que dijo que el gobierno de Milei iba a ser breve. Breve. Gobierno breve. Pero ya llegamos a Semana Santa. Y todavía ahí está el presidente. El presidente constitucional. Lógicamente, no el que eligió él. El presidente constitucional que eligieron el 56% de los argentinos. Vamos a avanzar. Vamos a ver otro caso. Hermoso este. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos los amarillos que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví. Realmente estuvo bueno, ¿no? Esta señora, la señora Cristina Fernández de Kirchner, sospechada de muchos casos de corrupción, sospechada de haber hecho enriquecer a un personaje, a un empleado bancario, transformarlo en el mayor terrateniente del sur de la Argentina. Esta señora bravuconaba, ahí hacía sus bravuconadas. Pero bueno, ahí está la justicia, ahí están jueces, ahí está, ahí la tienen servida. Ella dijo, aquí voy a estar, no voy a tener ningún cargo, me desafuero, pueden juzgarme, quieren mandarme presa, mándenme presa. Bueno,
si verdaderamente fue culpable de todo lo que se le acusó y de las causas que tiene abiertas y las que se le van a abrir, tiene que ir presa, pero a cadena perpetua. Eso es lo que esperan los argentinos. Esperemos. Vamos a otro caso. Lo que pasa es que justamente lo que hoy se ve es que no es que la casta está pagando el ajuste lo está pagando la gente. Lo está pagando la gente y en particular lo están pagando algunos sectores. Los jubilados y jubiladas, lo que se está haciendo es un maltrato. Se soltó al lobo y cuando se suelta al lobo, la libertad del lobo es la muerte de las ovejas. Y eso es lo que hoy está pasando en la Argentina. Aquí tenés a otro, Martín Guzmán, ex ministro de Economía, uno de los que destruyó el sistema jubilatorio argentino. Uno de los que metió toneladas de jubilados al sistema que no habían pagado un solo peso de aporte, contra el resto de los jubilados o la otra mitad de los jubilados que sí habían pagado durante 20 o 30 años. Y ahora tiene la osadía de hablar del gobierno, ¿no? De hablar del sistema jubilatorio del gobierno y cómo está funcionando, cuando se olvida de que el gobierno tiene poco más de 3 meses, 100 días de gobierno. Vamos a seguir. Efectivamente tengo un compromiso con el Norte Grande que no voy a claudicar. Necesito que el Norte Grande se desarrolle y que tenga las mismas posibilidades que el centro del país. Y estoy seguro que si San Martín viviera, me diría: Alberto, andate al norte. Allí hay que generar igualdad. Allí hay que generar más autonomía. Allí hay que generar más independencia. Allí hay que generar más justicia social. Estoy seguro que lo diría San Martín, estoy seguro que lo diría Belgrano, y estoy seguro que el que más me lo diría es Güemes, que nació en ese Norte Grande. ¿Qué puedo decir de Alberto Fernández? Se lo voy a decir a él. Es verdad, Alberto, tenés las agallas para hablar todavía, para mandarle cartas al presidente que cambia de rumbo. Tenés las agallas con todo lo que pasó en tu gobierno, con todos los muertos que hubieron por el COVID, por tu inoperancia. En tu gobierno, Alberto, se imprimieron más de 3 bases monetarias. Destruiste el país. Destruiste la economía. Está lleno de casos de corrupción. Y no solamente eso, lo abandonaste. Le entregaste el país a Massa, porque vos no sabías qué hacer con eso. Se lo diste en bandeja. Como decían por ahí, ya estabas a punto de que te lleve el helicóptero. Bueno, por eso lo que también es cierto, fíjate que habiendo ordenado, Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. ¿Cómo? Acaba de tirar un título que va a rebotar de todos lados, Pero es así, el gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importante, y Sergio vino a poner un freno a eso. Está sospechado de uno de los casos de corrupción más grandes con los seguros del Banco Nación. Y tus amigotes. Todavía tenés las agallas de hablar del gobierno. La cantidad de botellas de vino que te chupabas y de champán cristal mientras los argentinos estaban cagando de hambre. Las fiestas que vos hacías mientras tenías 2 años, tuviste a todos los argentinos encerrados en sus casas, como si fuera una dictadura, sin dejarlos salir, cosa que no sucedió en ninguna parte del mundo. Eso lo hiciste vos. Ese desastre. Hay más cosas. Mientras los piqueteros manejaban planes y se enriquecían y robaban con los planes, tenés verdaderamente los huevos para hablar con todo el desastre que hiciste, el peor gobierno de la historia. Es increíble lo tuyo. No hay ninguna duda, digamos ya, de que este gobierno, ni Milei yo creo que aspira a una reelección. Sería un milagro que aguante 4 años. Sería un milagro que aguante 4 años. Yo espero ese milagro. Sería un milagro que aguante 4 años. Sí, y yo espero ese milagro. Rezo para ese milagro. La crisis, los sectores más humildes son las que la sufren. ¿Fue preso Pérsico? Mirá, si hubiera justicia en la Argentina... Sí. Tenemos la firma de Pérsico. La primera denuncia a Pérsico. Es vieja, dijo Pérsico. ¿Sabés qué? Es de ayer nomás, durante el gobierno de Alberto Fernández. Y tenemos la denuncia penal, toda. Eso no te exculpa que otros hayan cometido eventualmente delitos similares o distintos, no exculpa tu propio delito. Ahora, el caso de Pérsico es impresionante, eso de estar en los dos lados del mostrador. Es de una indignidad, ¿no? Además de ser punible. Tremenda. Chicas, si esto avanza, Pérsico, Grabois, probablemente Menéndez, quizás llegue hasta Máximo Kirchner, algún día a estas personas, ¿sí? La República deberá juzgarlos. ¿Saben por qué?
es altamente probable, y hay sospechas fehacientes, contundentes y verificables, que hicieron negocios a costilla del hambre de los pobres. Hicieron negocio con el último eslabón de la cadena. ¿Sí? Probablemente se hayan llenado sus bolsillos de plata mala vida con la causa de los pobres, a costa del hambre de los pobres. Vieron que muchas veces se dice, yo no firmé nada. Yo no firmé. Grabois, yo no firmé. Entonces yo no firmé. Bueno, Grabois, Pérsico, sí firmó. Además firmó. Así deberíamos decirlo. Además firmó. Además de todo lo que se sospecha, firmó. Y la causa, en un ratito te lo va a contar Lourdes, ¿sí? Ya tiene juez. Atención, que puede ser el escándalo de corrupción más grande del gobierno de Alberto Fernández junto con el de los seguros. Me parece que los dos pueden ser los escándalos más grandes de corrupción. Se chorearon el PAMI. Las auditorías están mostrando esto. Agarramos la base de datos del PAMI y agarraron el afiliado X. Olga Gómez. Es un dato, un ejemplo. Número de afiliado tanto. Le inventaban una enfermedad muy grave, muy severa. En virtud de esa enfermedad se pedía un medicamento muy específico, muy costoso. Del otro lado del mostrador venía el laboratorio, la farmacia, quien sea, proveía el medicamento de forma ficticia. Salía la plata para comprar el medicamento, el laboratorio lo recibía, el medicamento jamás se entregaba. ¿Por qué nunca se entregaba? Porque el paciente no lo necesitaba. Y el paciente ni siquiera se enteraba. Es altamente probable que esto haya sido encima, ¿sí? 50-50, ¿sí? Claro, sí. Te quedás vos con un poquito, 70-30. Lo que se ve es un proceso acelerado de desmadre socioeconómico, digamos, hay una caída muy fuerte en los ingresos populares, sea asalariados formales, sea informales, sea jubilados, asociado a una caída fuerte del consumo, y estamos a la puerta de un desempleo masivo. ¿Te acordás de este? Pelletti, ex secretario de Comercio. Un éxito total el tipo, un éxito. Victorioso, salió a los 8 meses, le metieron una patada en el culo y lo corrieron al demonio. Y fíjate lo que respondió cuando le pidieron, por favor, que ayudaran a bajar la inflación, y todavía se reía. Dijo que él no hacía milagros. Vamos a ver. Mi lugar de la Secretaría y lo que corresponde a emisiones y fusiones es, hay dos tipos de inflación microeconómica. La inflación monopólica, que para eso intervenimos en las góndolas, con las canastas, y la inflación internacional, que es el famoso desacople que se materializa a través de las retenciones, aunque pueda haber otros instrumentos. Y en ese marco discutimos. Ahora, milagros uno no hace. Tengo que decirte que todavía se da el lujo de hablar del gobierno, y encima quiere dar clases de economía e inventar una nueva inflación o dos tipos nuevos de inflación. Y te quiero aclarar, para que no queden dudas, que la inflación tiene un solo origen. La inflación es un fenómeno monetario. Cuando uno expande, cuando uno hace crecer la base monetaria de manera espuria, pues se provoca la inflación. Cuando la moneda pierde poder adquisitivo por la expansión de la base monetaria. Entonces, para aclarar ese punto, porque después quedan dudas y la gente cree que la inflación viene importada de otro mundo, de otro planeta, del COVID, del extranjero, de las góndolas, que la culpa la tienen los empresarios. No, es todo mentira. La inflación es un fenómeno monetario y nada más. Vamos a ver otro ejemplo. Que el único que hizo caranchismo político en este momento fue el propio presidente de la Nación, que saca un comunicado solidarizándose, lo que está muy bien, con los familiares de las víctimas, y después dice el kirchnerismo, el socialismo, exactamente lo mismo. No corresponde el calificativo de narcoterrorismo. Ese calificativo es impuesto por la ministra de Seguridad, que para mí tiene otras intenciones, con tal de contabilizar cualquier situación como situación terrorista. No hay una organización terrorista. No son las organizaciones terroristas en la ciudad de Rosario. Lo que hay es narcocriminalidad. Este señor es el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, ya lo saben. Me hace acordar al presidente Petro, que decía que había que cambiarle el nombre a los delitos para que ya no hubiera más delitos. Bueno, pues a los narcotraficantes ya no hay que llamarlos más narcoterroristas, hay que llamarlos nenes de pecho, y no hay más delito. Está todo el tema de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple. Le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban ese dato no lo teníamos. Los iraníes que estaban... Y son los que venían... Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Sí. Y me da la cuenta más o menos, porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión. No es
que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules, que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina, y le da y sale a manejarlo de cualquiera. No sé, totalmente. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlo, para llevarlo adelante. Fíjense. ¿Pero esta es información o es una...? No, esta es una deducción. Una deducción suya. Es muy probable. Es una deducción. Excelente, amigos. Al ex ministro se le perdió un misil, pero ahí no utilizó las matemáticas para recobrarlo. Ahora, cuando se trató de hablar del famoso avión piloteado por iraníes y venezolanos, ahí sacó la calculadora, metió las matemáticas y a ver cuánto tengo, 3 por 2, 6, me llevo una, pongo 2, me llevo una. Ah, sí, son instructores. Impresionante, impresionante, un genio, un genio. Otro personaje más de los innombrables. Y con todo este equipo de genios quieren voltear al presidente. Muchachos, se les está haciendo tarde, se les está escapando la tortuga. Apúrense y háganlo ahora, voltéenlo ahora, ya llegamos a Semana Santa. Había algunos que decían que el presidente Milei no llegaba a Semana Santa. Tienen que apurarse, muchachos, porque si llegamos a junio, se les terminaron las chances. Pero igual, ya sabemos que estamos en Narnia, y es muy posible que el peronchismo vuelva a la Argentina. Es una posibilidad, pero tenemos la suerte de que la juventud está cambiando en el país. La juventud está cambiando la forma de pensar, incluso hasta de sus familias, de sus padres y de sus familias. Fueron los que han influido en el voto de muchos argentinos para que se lo votara Milei, para que se votara un cambio. No es Milei, es el cambio. Los argentinos queremos el cambio, queremos volver a la Argentina grande, a la Argentina internacional, a la Argentina del primer mundo, a la Argentina de los valores, y terminar con este desastre de corrupción, de desatinos, de burros que gobernaron el país y destruyeron el país y lo dejaron hecho de goma. Bueno, muchachos, apúrense. Les recomiendo que se apuren porque se les termina el tiempo. Y hasta aquí llegamos. Bueno, amigos, si les gustó, pongan like, suscríbanse y activen la campanita. Este trabajo se los hice para ustedes.